La Arquidiócesis de Tijuana, a través de la Pastoral Vocacional Diocesana, presenta el programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Todos somos vocacionados, todos somos promotores vocacionales, todos podemos construir la cultura vocacional. Esto es Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Tengan confianza, marchen en paz, llenos de luz. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos nuevamente a su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Los saludo de parte del Padre Ramón Sánchez, que se encuentra ahorita en una reunión de coordinadores de pastoral vocacional a nivel nacional en la ciudad de Puebla. Si el Padre nos está viendo a través de internet, pues reciba un cordial saludo también de nuestra parte. Esperemos que se la esté pasando muy bien. Las jornadas, las reuniones que se tienen en unas semanas pues son intensivas, y pues a la reunión que va, que es coordinadores de pastoral vocacional, pues que nos traiga mucho material donde podamos llevarlo a cabo en nuestra realidad, en nuestra arquidiócesis, ya que tenemos ahora un nuevo plan para renovar la pastoral vocacional nacional. Entonces pues reciban un saludo de parte del Padre Ramón, todos quienes nos siguen a través de internet, un saludo de parte mía, su servidor Francisco Gracia, y empezamos, o más bien damos continuidad a la temática que estábamos llevando la semana pasada referente al carisma, que lo hablábamos de una manera general, pero a mí me gustaría enfocarlo un poco el día de hoy sobre las comunidades religiosas, ya que las hermanas brígidas contemplativas de Tecate pues están de manteles largos, ya que el día de hoy la hermana Rosa María profesó sus votos perpetuos, y también les comento que ella es hermana de un joven seminarista que se encuentra ahorita en segundo de filosofía, que ya ha estado en el programa que tienen los muchachos. Se llama Gregorio Atienzo, muy conocido realmente en toda la diócesis. Entonces pues felicidades a la familia Atienzo por su hija que tomó los votos perpetuos, y pues próximamente se va a Colombia, algo que a mí me sorprende, pero para bien, en función de que en esa entrega generosa que ella hace de ese llamado al Señor, pues ella va a la comunidad donde la manden. No es una cosa que yo me quiero quedar en Tecate o me voy a Tijuana, en fin, no, es esa entrega, esa disponibilidad total al Señor y al servicio de la iglesia. Entonces pues felicidades a la familia Tienzo, felicidades a Goyo, y que pues Dios bendiga con frutos también vocacionales a nuestra hermana Rosy María. Entonces les comento, inicio, ¿qué es el carisma? Se dice, un carisma, por tanto, es una gracia especial que el Espíritu Santo dona para el bien de la Iglesia. No existe una clasificación de carismas, y así los hay de diversos tipos, pero los elementos esenciales que los conforman serán siempre los dos siguientes. Primero, provienen del Espíritu Santo y se dan para la edificación de la Iglesia. De esta definición parten tres grandes aplicaciones que conviene conocer para evitar confusiones en el momento de estudiar los carismas dentro de la vida consagrada. El concepto de carisma, en cuanto a tal, la concepción de la vida consagrada como un carisma para la Iglesia y el carisma específico de cada instituto o congregación religiosa. Un carisma no está necesariamente ligado a la fundación de una congregación religiosa. Se dan casos de hombres y mujeres que poseen un carisma especial para la predicación, para aconsejar a las personas, para conocer y transmitir a Dios, pero que no necesariamente hayan fundado una congregación religiosa. Por otro lado, la misma vida consagrada se entiende como un don del Espíritu para el bien de la Iglesia. La vida consagrada, enraizada profundamente en los ejemplos y enseñanzas de Cristo el Señor, es un don de Dios Padre a su Iglesia por medio del Espíritu. Y por último, es necesario considerar
el carisma específico de cada congregación o instituto de vida consagrada, centrándose nuestra atención en el presente tema que hoy les comparto, en esta acepción del término. Comenzaremos haciendo una revisión de lo que el magisterio de la Iglesia ha escrito acerca del carisma de cada instituto o congregación religiosa, para después pasar a un análisis de lo dicho por algunos autores de nuestro tiempo. Bien, lo que nos dice el magisterio de la Iglesia. Si bien el término carisma no aparece en los documentos del Concilio Vaticano II, todo apuntaba a su desarrollo posterior, ya que en el debate que precedió a la redacción de la Constitución Dogmática Lumen Gentium y del decreto Perfectae Caritatis, puede observarse que se maneja ya el carácter carismático de la vida consagrada, huella que abriría las posibilidades para una futura investigación y que ha dado como resultado una vasta literatura, fruto del desarrollo de la teología de la vida consagrada, en donde se desarrolla ampliamente el término carisma bajo diversas acepciones. Aquí les comparto un poquito en cuanto a lo que leí anteriormente de los carismas, que no necesariamente tiene que ser para fundar una comunidad, y esto lo vemos, por ejemplo, quienes en un momento dado tenemos la posibilidad de visitar alguna congregación, pues podemos platicar con diferentes hermanas o indistintamente alguna hermana, y empezamos a sentir los dones que tiene la hermana, que en un momento puede ser incluso una consejera espiritual, ya que hay religiosas ya con experiencia en la vida espiritual, y que aparte todas las religiosas tienen pues mucho tiempo de estudio. Yo platicaba con una hermana, la hermana Elodia, que atiende la sacristía en el seminario mayor, de que hay religiosas que están estudiando hasta por 9 años, que profundizan mucho en el conocimiento de la Iglesia. Me comentaba también que hay una hermana, la hermana Rosa María, que ella estudió teología moral en Roma, de tal manera que en un momento dado pudiera ella dar clases de teología moral, no propiamente en un seminario, pero en alguna comunidad. Y todo esto pues es para bien de la propia Iglesia, porque entre más personas podamos estar capacitados, o sea, acercarnos a los sacerdotes, a nuestro señor arzobispo, que nos provean de personas que tengan esa disponibilidad de prepararnos, de formarnos a nosotros los laicos, porque de esa manera vamos cumpliendo con el mandato de Jesús, cuando los apóstoles les dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Pero ese predicar el Evangelio no es precisamente que alguien lo predique, que yo lo entienda, bueno, dentro de mis limitaciones, pero que a la vez lo que yo he recibido lo transmita a los demás, de tal manera que se vaya haciendo una cadena en la que vayamos conociendo pues de diferentes materias, podríamos decirle de esa manera, en cuanto a un acompañamiento espiritual o conocer un poco de la teología moral. Hay tantas encíclicas que nos han dejado los papas, que podemos aprender muchísimo. Se me viene ahorita a la mente, por ejemplo, la carta La Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II, una carta, una encíclica que a mí me ha gustado mucho. No la he terminado de leer, pero si la empezáramos a leer, que la empezáramos a saborear, podríamos darnos cuenta de cómo nosotros, en nuestro cuerpo físico, que debemos, y así lo expreso, que es el cuerpo místico de Cristo. Entonces es tratar bien nuestro cuerpo, cuidarlo, atenderlo, procurar no enfermarnos, en fin, es algo de lo que un carisma puede tener, que no necesariamente tiene que ser uno un fundador de una comunidad, pero sí tener ese carisma que se nos da a través del Espíritu Santo, para poder en un momento dado ir caminando en este camino, en esta
tierra, en esta iglesia peregrina, en la que Dios nos da el don de la vida. Con el bautismo entramos a ser parte de la iglesia, somos hijos de Dios, pero tenemos también una corresponsabilidad unos con otros de ir madurando en nuestra fe, de tal manera que podamos día con día ir creando una cultura vocacional en la que todo bautizado es llamado a la vocación de las vocaciones, que es la santidad, que de diferentes maneras, ya sea en la vida consagrada, en el sacerdocio, en el matrimonio, podamos santificarnos, que es la parte importante que cada uno de nosotros, de acuerdo a la vocación que sentimos que nos hizo el Señor, nosotros lo respondimos y vamos a ir trabajando en el día con día, en la comunidad donde nos encontremos, buscando ese camino de santidad, ya que pues el día que el Señor nos llame, pues podamos tener esa tranquilidad, esa paz. Como decía San Pablo, he luchado la gran batalla, luché hasta el final, solo me queda recibir la corona merecida, que es realmente lo que todos anhelamos. Es como cuando se nos dice que quién se quiere ir al cielo, y todos levantamos la mano y dicen quién se quiere morir, y todos mantenemos la mano abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos ir al cielo y no queremos morir? Bueno, el día que el Señor nos llame, en la medida en que nosotros hayamos trabajado nuestros dones, podemos obtener esa santidad y así poder estar en la casa del Padre. Se nos termina el tiempo en este primer segmento. Regresamos después de un corte. Gracias. Hacemos una pausa. Recuerda, todos somos promotores vocacionales. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. ¿Qué es coinonía? La palabra griega koinonia es la palabra que se refiere a la comunión profunda que los primeros cristianos tenían. La palabra koinonia en griego del Nuevo Testamento comprende 4 ideas. Primera, compañerismo. 2 o más personas entablan amistad, lo cual implica pasar tiempo juntos. Segundo, comunicación. Como en el caso de la comunicación con Dios, las personas hablan a un nivel íntimo. Tercero, comunidad. Existe tal intimidad que contemplan necesidades y como resultado comparten sus bienes. Cuarta, comunión. Tener y compartir juntos la fe cristiana. En consecuencia, para tener coinonía con otras personas es necesario gozar de íntima comunión cristiana, orar juntos, compartir la palabra y tener la vida de Cristo en cada uno. Además, habrá que pasar tiempo compartiendo lo que ocurre en su vida, incluyendo las preocupaciones, los momentos de gozo y hasta los recursos materiales si fuera necesario. Koinonía es más que una simple amistad, es una relación íntima entre cristianos católicos que andan en la luz, es un atributo del Espíritu Santo. Regresamos a su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Continuemos juntos propagando la cultura vocacional. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Bien, buenas noches, hermanos. Regresamos nuevamente a su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad, donde les comentaba sobre los carismas, los dones, lo que Dios nos da. Y queremos compartirles un pequeño video donde el Papa Francisco nos pide que molestemos a los sacerdotes, en los que en un momento dado nosotros tenemos que acercarnos al sacerdote. Tiene una preparación excelente, y si son sacerdotes que han ido a hacer un posgrado en Roma, pues tenemos ese potencial por el que debemos nosotros pedir. Ahora sí que, como dijo el Santo Padre, molestar a los sacerdotes. Les comparto este video.
Miles de peregrinos acompañaron a Francisco durante el rezo del Regina Coeli. En la festividad del Buen Pastor, el Papa recordó que aunque se presenten muchos como pastores, solo el resucitado es el verdadero pastor. Pidió oraciones a todos los católicos, por los sacerdotes, obispos y por él mismo, para que sepan guiar al pueblo de Dios. También recordó a los 13 sacerdotes que acababa de ordenar en la Basílica de San Pedro, en una tradición instaurada en 1993 por Juan Pablo II. In particolare preghiamo per i nuovi sacerdoti della diocesi di Roma che ho ordinato poco fa nella Basilica di San Pietro. Un saluto a questi 13 sacerdoti. Il Signore ci aiuti a noi pastori ad essere sempre fedeli al Maestro e guide sagge e illuminate del popolo di Dio a noi affidato. Al mismo tiempo que pidió a los sacerdotes que sean buenos pastores, también pidió a los católicos que estén junto a los presbíteros. Lo hizo citando a un padre de los primeros siglos de la Iglesia, San Cesareo de Arles. Quando il vitellino ha fame, va dalla mucca, dalla madre, a prendere il latte. Ma la mucca non lo dà subito, sembra che si lo trattenesse per sé. E cosa fa il vitellino? Bussa col suo naso alla mammella della mucca perché venga il latte. È bella l'immagine. E vi chiedo per favore, vi chiedo di importunare i pastori, disturbare i pastori, a tutti noi pastori, perché noi ci diamo a voi il latte della grazia, della dottrina e della guida. El Papa invitó a rezar por las vocaciones, especialmente en los jóvenes, para que sientan la voz del Señor, que tiene siempre el riesgo de ser sofocada por tantas otras voces. Bien, regresamos, continuamos con el tema del carisma. Les comparto, el carisma como don del Espíritu se refleja también en obras concretas, específicamente en las obras del Instituto. Por ello, un apostolado, una obra puesta en pie por una congregación, no es indiferente para el carisma. Como lo consigna el Magisterio, existe la tentación de abandonar obras estables, genuina expresión del carisma del Instituto, por otras obras que parecen más eficaces inmediatamente frente a las necesidades sociales, pero que dicen menos con la identidad del Instituto. Y en este mismo documento se señala la importancia del carisma para la formación de las personas consagradas, como si fuera un mapa para no perderse en la formación. La creciente configuración con Cristo se ve realizando en conformidad con el carisma y normas del Instituto, al que el religioso pertenece. Cada instituto tiene su propio espíritu, carácter, finalidad y tradición, y es conformándose con ellos como los religiosos crecen en su unión con Cristo. La vida fraterna en comunidad encuentra también en el carisma su razón de ser. Vivir en comunidad es en realidad vivir todos juntos la voluntad de Dios, según la orientación del don carismático que el fundador ha recibido de Dios y ha transmitido a sus discípulos y continuadores. Este mismo documento, Vida Fraterna en Comunidad, dedicará algunos números a hablar sobre la posibilidad de compartir el carisma con los laicos, tema del que hablaremos más adelante. En otro programa más pudiéramos, de hecho, se les va a presentar unas entrevistas que voy a hacer a diferentes comunidades, precisamente para ir explicando estos carismas. La primera entrevista que voy a hacer y presentar la próxima semana es en la comunidad de las Clarisas Capuchinas, donde Sor María de Jesús ya tiene las 5 preguntas que se le van a hacer. Ya estará pensando en discerniendo cómo responderlas, de tal manera que cuando yo se las comparto a ustedes puedan ver cuál es el carisma de la comunidad de las Clarisas Capuchinas. Posteriormente estaremos con las adoratrices del Santísimo Sacramento, las hermanas Oblatas de Santa Marta, las mismas hermanas Brígidas que visité el día de hoy allá en Tecate,
De esta manera vamos a ir viendo una gama de carismas, aun cuando la vida consagrada en sí ya es un carisma. Y es algo que en un momento dado, para las jóvenes que nos siguen a través de internet, pues puedan ver que la vida consagrada, ser religiosa, no es una, pudiéramos decir, hay jóvenes con los que he platicado y que piensan que es una vida aburrida, de lo cual pues yo así les digo, gran error, porque habría que, en un momento dado, cuando abren los previdas las religiosas, que son una experiencia de 2 días, se dan cuenta de que hay muchísimas cosas en las cuales tienen una dinámica, tienen vida activa, tienen vida contemplativa, aunque específicamente hay carismas que se dice que son de vida contemplativa, precisamente como las hermanas clarisas capuchinas, las hermanas brígidas. También con las misioneras de la caridad están las hermanas contemplativas, ellas tienen su casa en la Colonia Libertad, sin embargo tienen varias casas, las hermanas de la vida activa, que yo les digo, pues es que las hermanas de vida contemplativa, dice uno, pues es nada más estar encerradas en su capilla rezando todo el día. Pues no, también tienen sus horarios de apostolado, donde las puede uno encontrar en el Hospital General visitando enfermos, donde puede uno ver estas mismas hermanas visitando casas, familias, donde les abren las puertas o les piden ayuda en alguna situación no solo problemática, sino también de crecimiento. Ellas tienen sus horas de apostolado. Igual las hermanas que se dice activas, pues ellas no inician su jornada si no tienen la Eucaristía y si no tienen su momento de oración personal con Dios. Entonces las hermanas, las religiosas, la vida consagrada, pues es una combinación de vida activa con contemplación, que predomina más una que la otra, pero al final yo, como les digo, ustedes son Martas y Marías, porque tanto tienen vida activa como contemplativa, y es algo que las jóvenes deben de saber, aparte de que me ha tocado verlas, por ejemplo, las hermanas clarisas capuchinas jugar básquetbol, incluso jugar fútbol. Tienen una vida, la verdad, preciosa. O sea, cuando una jovencita realmente siente ese llamado de Dios, esa entrega generosa al servicio de la iglesia, pues realmente van a encontrar una vida plena. ¿Por qué? Porque primero, si reciben el llamado de Dios, pues ya tienen esa vocación, pero tienen que irla cimentando. Decimos que la vocación sin la oración, tarde que temprano, pues no fructifica, ¿no? O sea, siento yo el llamado a través de un acercamiento con Dios, de una experiencia con un sacerdote, incluso con un laico que vive comprometidamente esa vocación de servicio. Es lo que decimos en la oración por las vocaciones, que los laicos vivamos comprometidamente nuestra vocación de servicio dentro de la iglesia. Pues todos podemos y debemos ser testimonio de vocación. Yo, como persona casada, pues debo de dar testimonio de vida en mi vida matrimonial, con mi esposa, con mis hijos. Igual con las religiosas, hay mucho testimonio de una muy buena vocación que se vive ampliamente y se vive a plenitud. Pero para no extenderme más, pues les sigo compartiendo algo de lo mucho que tenemos de literatura y que al final nos ayuda para ir formando, creando una cultura vocacional. Podemos citar incluso cuáles son las responsabilidades de las personas consagradas para con el carisma, de acuerdo al siguiente texto. Cada instituto tiene una responsabilidad primaria respecto de la propia identidad. En efecto, el carisma de los fundadores, experiencia del Espíritu transmitido a los propios discípulos para ser por ellos vivida, custodiada, profundizada y constantemente desarrollada en sintonía con el cuerpo de Cristo, en perenne crecimiento. Se le confía a cada instituto como patrimonio original en beneficio de toda la Iglesia. Cultivar la propia identidad en la fidelidad creativa significa pues hacer confluir en la vida y en la misión del pueblo de Dios dones y experiencias que la enriquecen y al mismo tiempo evitar que los religiosos se inserten en la vida de la Iglesia de un modo vago y ambiguo.
es lo que les comentaba, cómo realmente se puede y se debe de vivir a plenitud. San Juan Pablo II, en la exhortación apostólica, bueno, era Papa Juan Pablo II, ya hoy santo, en la exhortación apostólica Redemptionis Donum, habla explícitamente del carisma como un don, tanto para las personas consagradas como para la comunidad, y no duda en afirmar que es en ese don donde se encuentran elementos válidos para vivir la vida consagrada. Bueno, nos queda poco tiempo en este segundo segmento. Continuamos y al iniciar el tercer segmento les voy a compartir un video donde el Papa Francisco consejos para ser un buen sacerdote, y ya después platicaré algo sobre la visita al Lumina. Regresamos después de este corte. Hacemos una pausa. Recuerda, todos somos promotores vocacionales. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente, y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Regresamos a su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Continuemos juntos propagando la cultura vocacional. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. El Papa mantuvo un encuentro en el aula Pablo VI con seminaristas de todo el mundo que estudian en los colegios pontificios de Roma. Antes de dirigirse a los presentes, Francisco hizo una reverencia frente a una imagen de la Virgen. Llegó un poco más tarde de lo previsto y pidió disculpas. Mi scuso del ritardo. Sì, perché... Ma il problema che sono i vescovi messicani che in visita al Limina. En el encuentro, el Papa ofreció algunos consejos a los seminaristas y diáconos que están formándose. Uno de ellos, del Pontificio Colegio Norteamericano, hizo una pregunta a Francisco. Noi siamo venuti a Roma soprattutto per una formazione accademica e per mantenere fede a questo impegno, come non trascurare una formazione sacerdotale integrale sia a livello personale che comunitario. El Papa explicó que el aspecto académico es clave, pero no todo debe basarse en los estudios. Se uno cade in questo pericolo dell'accademicismo, torna non il padre tale o quale, ma il dottore, no? E questo è pericoloso. Para el Papa, una completa formación sacerdotal se apoya en 4 pilares: el espiritual, el académico, el comunitario y el apostólico. Io non capirei un prete che venga a fare una laurea qui a Roma e non abbia una vita comunitaria. Non va. O
non cure la vita spirituale, la messa quotidiana, la preghiera quotidiana, la lezione divina, la preghiera personale col Signore. Las palabras del Papa fueron recibidas con sonoros aplausos. Antes de marcharse, Francisco recordó a los jóvenes que están estudiando en Roma, pero que su destino es volver para ser pastores en sus países. Bien, regresamos a este tercer segmento después de haber visto este video que les compartí, donde va formando o teniendo sentido lo que les he estado comentando respecto a lo que es el carisma, los diferentes dones que Dios nos da a cada uno de nosotros, lo que les comentaba también en un primer video de cómo el Papa Francisco dice hay que molestar a los sacerdotes. Y aquí pues nos da testimonio un sacerdote en este segundo video de que ellos van a formarse, no pudiéramos, sino que realmente lo que hacen es hacer una maestría, algo adicional a su formación que tienen, porque recordemos que un sacerdote es un licenciado en filosofía, terminando su filosofía entra a estudiar teología. Entonces todos los sacerdotes son licenciados en filosofía y en teología. Entonces son personas muy preparadas. En un programa posterior voy a presentarles lo que es el plan de estudios del seminario mayor en lo que es la filosofía y la teología, para que nos demos cuenta de la calidad humana que se tiene en un sacerdote, también en su calidad académica. Ya nos dijo el Santo Padre las 4 columnas en las que se mueve la vida de un sacerdote, y que nos dice la oración es muy importante, pero lo que nos comentó o lo que dijo el Santo Padre en el video, pues no es nada más para los sacerdotes, es para cada uno de nosotros los bautizados, en los que podamos ir madurando en nuestra fe, que se va a ver en la medida que nosotros lo compartamos. Todo conocimiento que nosotros adquirimos no es nada más para quedárnoslo nosotros, sino para ir allá a las personas que están ansiosas de conocer más en esta experiencia de vida que vamos teniendo, que vayamos compartiendo, que los conocimientos no son para quedarnos con nosotros, y ya lo dijo el Papa Francisco, pues que se corre un grave peligro, pero mejor trabajemos los dones que Dios nos da, y que vayamos viendo también un carisma que nosotros podamos tener. Y voy a continuar lo que les estaba compartiendo. No podemos dejar de mencionar lo descrito por el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, cuando en el número 160 da la siguiente definición de carisma, que si bien se refiere a todo el tipo de carismas, bien puede aplicarse al carisma de una congregación o instituto. Los carismas son dones especiales del Espíritu Santo, concedidos a cada uno para el bien de los hombres, para las necesidades del mundo y en particular para la edificación de la Iglesia, o cuyo magisterio complete el discernimiento sobre ellos. Por último, Benedicto XVI ha encuadrado el carisma como la norma suprema de la vida consagrada. Esto es seguir a Cristo. No se puede lograr un auténtico relanzamiento de la vida religiosa si no es tratando de llevar una existencia plenamente evangélica, sin anteponer nada al único amor, sin encontrando el Cristo y en su palabra la esencia más profunda de todo carisma del fundador y de fundadora. Muy variada y vasta es la literatura que habla sobre el carisma. Les mencionaré a continuación algunas citas que puedan dar luz sobre el desarrollo teológico de este término y ayudarnos a identificar con mayor certeza el significado de este término. Algunos autores distinguen entre carisma de fundación, don que habilita a una persona para iniciar una nueva fundación, y carisma del fundador, que dice relaciona el contenido del don inherente a todo fundador para percibir, vivir y mostrar en la historia una experiencia particular del misterio de Cristo, según unas concretas características que después los identificarán. En realidad, el carisma de fundación y el carisma de fundador
son dos vertientes de una misma realidad que se exigen mutuamente. Esto nos lo dice Jesús Álvarez Gómez, Carisma Historia, de Publicaciones Claretianas, Madrid, 2001. El carisma del fundador y de la fundadora es una vez compartido en su camino histórico que se convierte en carisma del instituto. Con este término puede entenderse el desarrollo de la virtualidad genética contenida en el carisma del fundador o de la fundadora. Esto nos lo dice Fabio Ciardi in Ascolto dello Spirito, Cita Nuova Editrice, Roma, 1996. Bien, y aquí yo, antes de mostrarles o compartirles un tercer video de lo que es la visita a Lumina, puedo compartirles que el fundador del seminario diocesano, don Monseñor Felipe Torres Hurtado, pues no nomás fundó el seminario diocesano de Tijuana, sino que también fundó algunas congregaciones más. De esas mismas congregaciones ahorita atienden hospitales y atienden escuelas también. En el video anterior que vimos nos menciona el Papa, y en una manera humilde pide disculpas porque estaba atendiendo a los obispos mexicanos en la visita que se hace cada 5 años, que se llama la visita ad Lumina Apostolum, que nuestro señor arzobispo, don Rafael Romo Muñoz, la próxima semana sale a Roma para entrevistarse 5 minutos de manera personal y privada con el Papa Francisco. Les comparto ahorita la experiencia que se ha tenido del encuentro que tuvo el Papa con algunos de los obispos mexicanos que ya se han encontrado con él. Muchas gracias. Somos los primeros latinos, ¿verdad? No, estuvieron los españoles. Los españoles, sí. Ah, españoles, sí, pero de América Latina no, ¿verdad? De América Latina no. Bueno, doy la bienvenida y... Oh, sí. Gracias. Por los compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Santo Padre. Muchas gracias. Ahí le encargo a Miguel Domínguez. Muy buena gente. Sí, es muy bueno. Padre, muchas gracias. Gracias, Santiago. Muchas gracias, Santiago. De nuevo, Santo Padre. Muchas gracias a usted. Nos vemos el 19 con todos los obispos. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias. Saludos de todos. Muchas gracias. Que viene con ser de buen humor. Gracias. Sí. Muchas gracias. Ya está la Belén. El estilo franciscano. Santo Padre. Muchas gracias. Perdón. Hacemos una pausa. Recuerda, todos somos promotores vocacionales. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonía, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Koinonia Radio te invita a su gran peregrinaje a la Basílica
Basílica de México. Estaremos llegando a la Ciudad de México. Visitaremos el Zócalo, el Palacio de Bellas Artes, el Museo Antropológico, pirámides de Teotihuacán, Xochimilco. Estaremos en Cholula, Puebla. Visitaremos el Zoológico de Chapultepec. Pero sobre todo, la visita a la Basílica de Guadalupe, la antigua basílica en la nueva basílica. ¡Acompáñanos! Estará con nosotros acompañándonos el padre Israel Ángeles Gil, el padre Jeffy David, Sor Rocío Arias y su hermano Horacio Trujillo. Del 29 de julio al 4 de agosto. 6 noches, 7 días. Llámanos. Aparta tu lugar. Desde los Estados Unidos puedes llamar al 866-228-4305 y acá en Tijuana al 622-8962. Serán 6 noches, 7 días. Regresamos a su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Continuemos juntos propagando la cultura vocacional. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Bien, hermanos, buenas noches. Regresamos a este último segmento de su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad, en la que hemos estado tratando ampliamente lo que es el carisma y más específicamente el día de hoy en lo que es a la vida consagrada. También por último comentarles sobre la visita al Lumina. Vieron en el video quizás algunos obispos, caras conocidas. Recordemos que tuvimos hace poco tiempo el 5º Congreso Eucarístico Nacional, donde vino una gran cantidad de obispos. Entonces, bueno, yo al menos en el video pude apreciar a varios obispos conocidos y que pues es muy, bueno, a mí me llena de alegría verlos en la presencia del Papa, que todo el mundo quisiéramos estar allí presentes. Bien, un último aspecto del carisma es el de saberse insertado dentro de la Iglesia. El fundador o la fundadora han aceptado seguir el camino que el Espíritu les ha marcado en su experiencia inicial, no para hacer un camino separado de la Iglesia, sino para ayudar a la Iglesia a cumplir con su misión. Los carismas solo pueden ser entendidos y justificados en la Iglesia, para la Iglesia y desde la Iglesia. De esta forma podemos entender también el carisma como el don particular de la gracia divina operado en el creyente por parte del Espíritu Santo para la común utilidad de la Iglesia. Concepto que, aplicado a la vida consagrada, Juan Pablo II define de la siguiente manera. Es difícil describir, más aún enumerar, de qué modos tan diversos las personas consagradas realizan a través del apostolado su amor a la Iglesia. Este amor ha nacido siempre de aquel don particular de nuestros fundadores, que recibió de Dios y aprobado por la Iglesia. Ha llegado a ser un carisma para toda la comunidad. Ese don corresponde a las diferentes necesidades de la Iglesia y del mundo en cada momento de la historia, y a su vez se prolonga y consolida en la vida de las comunidades religiosas como uno de los elementos duraderos de la vida y del apostolado de la Iglesia. Creemos, por tanto, que no conviene hacer una diferencia de términos entre carisma del fundador, carisma de fundador, carisma de fundación, carisma del instituto. Hemos dicho que son pasos connaturales para que se diera el carisma. Nos centraremos en el carisma como la experiencia del Espíritu que Dios da al fundador para el bien de la Iglesia. Englobado en esta definición, todos los pasos se han dado para dar luz a este don. Bien, pues todo lo que todo bautizado recibe, pues es para beneficio de la Iglesia, que por añadidura pues se nos da a cada uno de nosotros, porque nosotros somos quienes formamos la Iglesia. Y digo quienes formamos la Iglesia no porque nosotros seamos los fundadores, sino que Cristo fundó la Iglesia, Él es la cabeza, la piedra angular que desecharon los arquitectos, y que nosotros a través del bautismo pues hemos recibido esa gracia de Dios de poder ser hijos de Él. Dios nos da la vida, nos da el don de la vida, pero Él también nos invita a regresar a la casa del Padre algún día, y es la manera como nosotros vamos trabajando este proceso de conversión, pensando en que nacemos
y nacemos con lo que llamamos el pecado original, que a través del bautismo es limpiado, es saneado, y empezamos a trabajar ese proceso vocacional de camino a la santidad, y todo lo hacemos insertados dentro de la iglesia. No podemos decir que nosotros estamos trabajando colateralmente, eso es, pudiéramos decirlo, que hasta absurdo. Todo bautizado tiene que trabajar en la iglesia, por la iglesia y para la iglesia, y algo fundamental que tenemos que hacerlo con amor, por amor y en el amor a Cristo y a la iglesia misma, y que muchas ocasiones nosotros lo decimos para gloria del Padre y la salvación de los hombres. Entonces tenemos que pensar también que todo lo vamos a hacer dentro de la iglesia, y que la iglesia en nosotros es nuestra madre y nuestra maestra. De esta manera también hago ya una introducción a un tema que quisiera compartirles, que ya el tiempo que nos queda no es suficiente, pero que pudiera hacerlo a manera de introducción, porque les voy a compartir, para cerrar este cuarto segmento y el programa de la noche de hoy, con un video también del Papa Francisco, que dice: los santos no son héroes sino pecadores. Todos tenemos que recordar que es nuestra condición humana pecadora. Entonces pues les comparto esto como parte de una cultura vocacional que tenemos que ir desarrollando, y que a través del tiempo nosotros podamos ir trabajando qué es lo que realmente Dios nos ha dado, desarrollar esos talentos, descubrirlos, trabajarlos, que germinen, que den fruto y que los compartamos, y todo esto pues dentro de la iglesia. Entonces aquí yo les comparto del catecismo, todo esto tomado del catecismo de la Iglesia Católica. La tercera parte es la vida en Cristo. Primera sección, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. En el artículo 3 nos dice: la Iglesia, madre y maestra. Pueden ustedes verlo también en lo que es no el compendio del catecismo, sino el catecismo de la Iglesia, que lo pueden bajar fácilmente de la página del Vaticano. Nada más ustedes accesan a www.vatican.va y tienen todos los documentos de la Iglesia, las cartas apostólicas, en fin, todas las actividades incluso del Santo Padre. Bien, artículo 3, la Iglesia, madre y maestra, en el punto 2030. El cristiano realiza su vocación en la Iglesia en comunión con todos los bautizados. De la Iglesia recibe la palabra de Dios, que contiene las enseñanzas de la ley de Cristo. De la Iglesia recibe la gracia de los sacramentos que le sostienen el camino. De la Iglesia aprende el ejemplo de la santidad. Reconoce a la bienaventurada Virgen María, la figura y la fuente de esa santidad. La discierne en el testimonio auténtico de los que la viven. La descubre en la tradición espiritual y en la larga historia de los santos que le han precedido y que la liturgia celebra a lo largo del santoral. El punto número 2031, la vida moral es un culto espiritual. Ofrecemos nuestros cuerpos como una hostia viva, santa, agradable a Dios, en el seno del cuerpo de Cristo que formamos y en comunión con la ofrenda de su Eucaristía, en la liturgia y en la celebración de los sacramentos. Plegaria y enseñanza se conjugan con la gracia de Cristo para iluminar y alimentar el obrar cristiano. La vida moral, como el conjunto de la vida cristiana, tiene su fuente y su cumbre en el sacrificio eucarístico. En el punto número 2032, y entramos ya en lo que es la vida moral y magisterio de la Iglesia. La Iglesia, columna y fundamento de la verdad, recibió de los apóstoles este solemne mandato de Cristo, de anunciar la verdad que nos salva. Compete siempre y en todo lugar a la Iglesia proclamar los principios morales, incluso los referentes al orden social, así como dar su juicio sobre cualquier asunto humano en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas. El punto 2033, el magisterio de los pastores de la Iglesia. En materia moral se ejerce ordinariamente en la catequesis y en la predicación, con la ayuda de las obras de los teólogos y de los autores espirituales.
Así se ha transmitido de generación en generación, bajo la dirección y vigilancia de los pastores. El depósito de la vida moral cristiana, compuesto de un conjunto característico de normas, de mandamientos y de virtudes que proceden de la fe en Cristo y están vivificados por la caridad. Esta catequesis ha tomado tradicionalmente como base, junto al credo y al Padre Nuestro, el decálogo que enuncia los principios de la vida moral válidos para todos los hombres. Pues bien, como les digo, este es el camino de santidad al que todos estamos llamados y que también tiene sus normas morales. Esto se pudiera entender cuando les comente un poco de lo que es el plan de estudios, todas las materias que estudian los seminaristas que tienen ya en teología, precisamente la materia que se llama teología moral, que es impartida por un sacerdote que haya ido a estudiar la licenciatura en teología moral a Roma. Les comparto ya para finalizar el programa este video que lo tomé de Roman Reports, que nos dice el Papa Francisco: los santos no son héroes sino pecadores. ¿Cómo puede ser santa? El Papa centró su homilía en Casa Santa Marta en la santidad. Francisco explicó que los santos no son héroes, sino humildes pecadores que se dejan santificar por el cuerpo y la sangre de Cristo y por la Iglesia. In questa Chiesa Santa il Signore sceglie alcune persone per far vedere meglio la santità, per far vedere che è Lui chi santifica, che nessuno si santifica da se stesso, che non c'è un corso per diventare santo, che essere santo non è fare lo fakir o cose per il stile, no, non è. La santità è un dono di Gesù alla sua Chiesa e per far vedere questo Lui sceglie persone dove si vede chiaro il suo lavoro per santificare. El Papa dijo que la diferencia entre un héroe y un santo es que el santo sigue el ejemplo de Jesús, que vive en humildad. Francisco añadió que Juan Pablo II es un ejemplo claro de santidad, que vivió sus últimos días devastado por la enfermedad. Dios te ha llamado para algo grande. Sé promotor vocacional. Los esperamos en la siguiente emisión. Dios te ha llamado para algo grande. Recuerda, sé promotor vocacional.